actualidad geopolítica. Con esto arrancamos la tertulia con la mirada puesta en la cumbre Putin-Witkoff-Kushner en el Kremlin, con las últimas tensiones renovadas e intensas entre Rusia y la OTAN, y también con la mirada puesta en el plan europeo para utilizar los activos rusos congelados para Ucrania. Aunque exista el no de Bélgica, hay una alternativa, un mecanismo de emergencia mediante el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, con el que la Comisión podría salir adelante con esta medida, con este mecanismo, aunque efectivamente podríamos esperar también una respuesta por la parte de Rusia. Bien, ¿en qué punto nos encontramos de las negociaciones? ¿Cuáles son las expectativas reales que podemos barajar de la cumbre de ayer, de la que no se han trasladado públicamente detalles? Vamos a preguntárselo a nuestros expertos. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Un verdadero placer de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Como siempre, un placer. Y bueno, con esto inauguramos la tertulia, sobre todo con esa cumbre en el Kremlin, máximo foco geopolítico de este martes, y me atrevo a decir también en parte de toda la semana. Pero al final lo que se nos traslada desde el Kremlin es que, bueno, que para obtener buenos resultados el silencio aumenta las probabilidades de éxito. Así que es mejor no intercambiar, o al menos no comunicar públicamente ningún tipo de información. Claro, Miguel Ángel, esto nos deja ahora mismo a ciegas en cuanto intentamos aproximarnos un poco a alguna situación para, bueno, tantear un poco el terreno, ¿no? ¿Por dónde crees que van los tiros? Pues bien, en primer lugar tenemos que destacar un elemento que nosotros ya hemos abordado en otros programas, Marta, y es el hecho de que la diplomacia necesita de ciertos elementos de secretismo para poder funcionar bien. Lo comentamos cuando de repente se anunció ese plan de 28 puntos para Ucrania, acordado entre Trump y Putin, y actualmente las negociaciones en ese entorno tan cerrado con hombres muy fuertes de confianza de Trump. Tenemos a la parte de Witkoff a Kushner, que tiene un papel bastante curioso, digamos, y hay varias corrientes de pensadores que dicen o que indican que no debería estar ahí y que incluso se podría considerar ilegal para la política exterior estadounidense. Pero está claro que los movimientos de estos días siguen moviéndose entre la incertidumbre y, como hablábamos el otro día, sin vistas a lograr un acuerdo antes de que se acabe este año 2025, ni de que se cumpla un nuevo aniversario en el próximo año 2026. Las partes están centradas, Ucrania en reforzarse con Europa y Putin ignorando a Europa, las demandas ucranianas, y centrándose en su negociación con Trump. Sí, y además recuerdo muy bien esa frase, la de que la diplomacia necesita de ciertos elementos de secretismo para funcionar bien, que en pocas palabras es lo que nos ha venido a decir el Kremlin. Podemos utilizar otras palabras, pero el significado es el mismo. Armando, ¿cuál es tu postura sobre esto, y sobre todo cuál crees que ha sido el elemento central de las conversaciones que tuvieron lugar este martes en el Kremlin entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, primero tenemos que hablar del contexto. Y en el contexto hay mucho ruido por unas declaraciones muy desafortunadas de un general de la OTAN, sí, donde hizo amenazas directas a un ataque directo hacia Rusia. Esto provocó una contestación directa del presidente Putin, que ha estado también bajo mucha presión porque la Unión Europea, los países miembros de la OTAN europeos han estado presionando mucho por cambiar radicalmente el potencial acuerdo que habían estado trabajando Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y el tema son los temas principales. El primero es el tema de los territorios ocupados y el intercambio de unas pequeñas franjas entre uno y otro que le regresarían territorio a Ucrania, pero al mismo tiempo consolidarían la posición de Rusia en Kharkov y otras Donetsk y otras zonas. Aquí el tema se contaminó por estas declaraciones
y por la participación, digamos, la vocalización de muchas de esas preocupaciones que tiene la Unión Europea, principalmente los miembros de la OTAN, sobre este tema. El segundo es que la guerra, para ser muy honestos, se está pagando con el dinero de los rusos. Todo el apoyo europeo es de los 300.000 millones de euros confiscados al gobierno ruso, a las cuentas de los grandes oligarcas, y con eso se ha estado financiando gran parte del esfuerzo bélico ucraniano. Ante la negativa de Bélgica de utilizar este mecanismo, se está planteando un mecanismo diferente, que es que se genere deuda pública de la Unión Europea o deuda ucraniana, precisamente garantizada por el Banco Central Europeo, lo que pone a muchos países muy nerviosos, particularmente en estos momentos que hay sobreendeudamiento. Sí. No hablemos de Francia, no hablemos del mismo Alemania, que por primera vez rompe su disciplina fiscal y que está incrementando también ese déficit en su cuenta corriente. Entonces, creo que es normal, es esta guerra de retóricas, y vamos a lograr encontrar un punto de encuentro. Aquí lo importante es que se llegue a un acuerdo antes de que comience el invierno, o sea, porque si llega el invierno, se para el tipo de guerra que es de batalla, que es de guerra de confrontación directa, y desafortunadamente se usan pues drones y otros equipos militares que pueden hacer mucho daño, no nada más a la parte militar, sino también a la parte civil, a las personas. Y si consolida los territorios en ese periodo, Rusia va a ser mucho más difícil negociar la próxima primavera. Has tocado algunos puntos importantes, Armando, y enseguida entraremos también en el plan de la Comisión Europea para financiar esa reconstrucción de Ucrania con activos rusos congelados. Sabemos que es una solución que no cuenta con el respaldo de Bélgica. Luego entramos también en detalle, y el Banco Central Europeo ya ha dicho que no a actuar como prestamista en última instancia, porque además violaría el Tratado de la Unión Europea. Aunque no tengamos información sobre la reunión de ayer, sí tenemos conocimiento de lo que hablaron las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, tanto en Ginebra como en Florida. Y sabemos que en Ginebra la cuestión territorial no se tocó, pero en Florida ya sí se habló del tema, aunque no hay una resolución clara. Pero claro, Miguel Ángel, aquí nos planteamos, sabiendo que es un punto tan delicado, tan polémico, el de la cuestión territorial, el de que Ucrania pueda ceder los territorios ocupados a Rusia, los anexionados, ¿es posible avanzar hacia un alto el fuego, en el caso de que sea uno de los primeros puntos de un acuerdo de paz, sin un marco claro sobre estos territorios? Desde mi punto de vista soy bastante negativo con lo que estás comentando. La cuestión territorial es una de las principales, no solo a nivel actual, sino a nivel histórico. Hemos de recordar esa ruta de Kiev que se piensa a expandir en el siglo IX hasta prácticamente el siglo XIII. Y actualmente vuelve a ser protagonista en el proceso de negociación, y creo que es uno de los puntos donde Rusia no va a ceder casi ni un milímetro. Estamos hablando de que previamente a la campaña militar ya se hacían diferentes, digamos, impulsos a esa narrativa de los pueblos que están aquí en esta parte de Ucrania son rusófonos, se sienten más rusos que ucranianos, están siendo, digamos, maltratados por el gobierno ucraniano, es decir, no quieren pertenecer a Ucrania y quieren estar en Rusia. Digamos que ese discurso ha calado muy fuerte también en la población rusa, sobre todo teniendo en cuenta las características del nacionalismo ruso y lo importante que es el hecho de sentirse, digamos, una comunidad hermana en este tipo de cuestiones. Por ello, y sin vistas a seguir resolviéndose en estas próximas semanas los puntos más fuertes de la negociación, yo creo que la cuestión territorial va a ser vital. Como comentaba también Armando, ahora con la llegada del invierno se da otro tipo de guerra que también puede afectar a los territorios y a la posición de ambos actores en los mismos, y creo que vamos a ver una especie de dinamismo territorial, pero no en cuanto a ceder
de cara a un posible alto al fuego por parte de Rusia, y mucho menos por su Ujú. contraparte ucraniana, que tampoco está dispuesta ni a reconocer el estatus previo del que comentábamos, de esa posible estancia de los pueblos rusófonos en la región ucraniana, ni a partir de un alto al fuego decir, oye, cedemos esta parte del territorio a Rusia, porque tampoco pondrían, digamos, asumirlo como una victoria de cara al pueblo ucraniano. Ujú. Efectivamente existe el temor de que esta sea la situación principal o el punto principal que bloquee los procesos en los que nos encontramos sumidos ahora. Armando, no sé hasta qué punto podría surgir una suerte de fórmula intermedia, al menos para suavizar un poco las claras líneas rojas de Rusia y Ucrania. No sé, una supervisión internacional, congelación, autonomía en algunos puntos territoriales, o si directamente estamos destinados a un nuevo bloqueo en el proceso debido a esa cuestión territorial. Bueno, es un tema sensible. Es evidente que no es posible que Rusia ceda el territorio ya ocupado. De hecho, está cediendo una pequeña parte a cambio de que se le reconozca el control y la posición sobre territorios ya ganados. Y tenemos que reconocer que ha estado ganando la guerra, que Ucrania está muy debilitada, no nada más en sus finanzas, sino el recurso humano, cada vez tiene menos soldados, hay mucho descontento en Ucrania por todos los casos de corrupción que han venido aflorando, que ya empezaron a afectar también a la Unión Europea y a sus dirigentes. Entonces, son temas muy complejos que Europa volvió a traer a la mesa cuando ya se había acordado que a cambio de esas garantías por parte de Estados Unidos, que tenemos que tenerlas claras, para garantizar la integridad y la seguridad de Ucrania en el futuro, estaban dispuestos a ceder parte de esos territorios. Aquí el tema también es económico. Europa no quiere perder esos más de 300.000 millones de euros que representan pues un activo económico muy importante que está bajo su control y que es con el cual buscan que se continúe la guerra y se siga debilitando a Rusia, o por otro lado se sustente todo el proceso de reconstrucción en Ucrania y en seguridad para toda la franja fronteriza frente a los estados o frente a Rusia y todos estos estados limítrofes como Polonia que se o Lituania y Estonia que se encuentran justo a la frontera, ¿no? Uh-huh. Y, por cierto, que otro de los puntos, Armando, que has tocado antes es la tensión entre la OTAN y Rusia. Y bueno, hemos hecho un repaso internacional hace apenas media hora y uno de los últimos titulares que rescatamos son los de Medvedev, que sugería que la OTAN debería ser destruida. Claro, Miguel Ángel, es que de forma paralela a la tensión Rusia-Ucrania, al conflicto que se encamina al 4º aniversario de guerra, vemos una tensión increciendo entre la alianza transatlántica y entre la Alianza Atlántica y Rusia. Quizás Estados Unidos, aun siendo un peso pesado dentro de la OTAN, queda un poco más fuera de la ecuación, pero lo que es el secretario general Marrute va por todas. Antes Armando mencionaba las declaraciones de un almirante italiano de la Alianza que en una entrevista a Financial Times hacía ciertos comentarios que el Kremlin interiorizaba como no defensivos, sino ofensivos, preparados para pasar a la acción, ¿no? Para atacar. Y de alguna forma Marrute ha insistido, ¿no? Que bueno, que sí, que la OTAN es defensiva, pero que nadie debe confundirse. Si un país, y en este caso se refería a Rusia, fuerza los límites, la respuesta va a ser inmediata. ¿Cómo tenemos que analizar estas declaraciones tanto de uno como de otro? ¿Hasta qué punto podemos ya ver cambios en el tono tanto del Kremlin como de la OTAN? ¿Hasta qué punto hablamos de una retórica de disuasión, por así decirlo, o estamos avanzando hacia un conflicto más directo? Desde mi punto de vista, Marta, creo que el intercambio principal que hemos visto de declaraciones durante el día de hoy pertenece más a una capa, digamos, de cara al público, es decir, una capa más mediática que tenga apenas significado, digamos, literal,
Cuando hablamos de disuasión hemos hablado muchas veces que tiene que ir acompañado de capacidad, y en este caso la capacidad como tal de ejercer determinados tipos de guerras capaces de disuadir al enemigo. Creo que la balanza se inclina un poquito más hacia el lado de Rusia, no tanto en sí por, digamos, los medios de los que dispone, sino por la estructura que tiene a la hora de tomar decisiones. No olvidemos que la OTAN representa un complejo estructural, digamos, de un conjunto de países con intereses individuales. Es cierto que se agrupan para determinados elementos y logran actuar, pero el caso ruso y de una guerra en Europa, digamos, desde mi punto de vista, conllevaría a un punto crítico de inflexión dentro de la OTAN, donde los principales líderes que rigen la organización van a intentar hacer valer su punto de vista, y creo que no llevaría como tal a una especie de consenso directo de ir contra Rusia. No olvidemos tampoco que hace una década, más de una década incluso, se hablaba de negociaciones entre un posible partenariado entre Rusia y la OTAN, donde dentro del mismo seno de la OTAN se fueron viendo qué países estaban más pro y más en contra, pero que también venimos de un escenario donde también se podrían hablar las cosas, y ahora ha degenerado en este cruce de declaraciones que desde mi punto de vista, reitero, pertenecen más al ámbito mediático que a uno de trasfondo. Y por último, para finalizar, centrándome en las declaraciones de Putin, cuando habla de que han sido quirúrgicos, por ejemplo, en Ucrania, desde mi punto de vista es erróneo, porque han intentado también llevar esa guerra de escala masiva al campo ucraniano, pero también previamente a la guerra sacaba Putin un artículo en 2021 en el que desarrollaba esa visión de pueblos hermanos entre ucranianos y rusos, y ahí se puede observar una diferencia en cómo Putin ve el escenario ucraniano frente a cómo ve a los europeos, que ya venimos avisando también de que se puede generar esa tensión, y de que con Europa, Rusia sería un actor militar totalmente diferente, en el que ya estaríamos hablando de la disuasión nuclear como tal, de aquellos países de la Unión Europea que ya disponen, de Europa, que disponen de ese tipo de armas, y sobre todo del liderazgo estratégico de Estados Unidos en este campo frente a Rusia, que es, digamos, el único que le podría hacer frente en cuanto a capacidad nuclear. Dejando a un lado rifirrafe, vamos a decirlo así, entre OTAN y Rusia, como bien decías, es algo que tiene una repercusión en los medios de comunicación, son titulares impactantes, llamativos, y los interlocutores que utilizan este tipo de mensajes, que trasladan estas palabras, también lo saben, saben que van a conseguir de alguna forma generar conversación, reacción, y esto también es lo que se busca. Una guerra no solo se libra en el frente, también hay partes muy importantes dentro de la comunicación, y bueno, los medios lo sabemos bien, ¿no? De alguna forma también somos el canal por el que pasan todos estos mensajes. Armando, como antes justo mencionabas, la parte de Europa, de la ayuda a Ucrania, del uso de activos rusos congelados, lo hemos repasado en este programa. Ahora hay dos soluciones sobre la mesa, uno que sería un presupuesto clásico respaldado por el presupuesto de la Unión Europea, otra solución que pasaría por utilizar esos activos rusos congelados. Esta solución no necesita unanimidad, pero sí una mayoría cualificada. Aún así, Bélgica dice que no. En el caso de que no se consiguiera esa mayoría cualificada, hay un mecanismo de emergencia que la Comisión Europea podría utilizar para, aún así, seguir adelante. Claro, ¿qué implica en términos, podemos entrar en términos legales, diplomáticos, pero qué implica en general que la Unión Europea esté tan decidida a utilizar esos activos rusos? Puede haber una reacción en firme por parte de Rusia, puede también suponer un punto de bloqueo en las negociaciones de paz, e incluso hay funcionarios que advierten de que esto podría fracturar la propia unidad interna europea en el caso de que se avanzara hacia una solución de emergencia, ¿no? Armando, ¿qué lectura haces? Efectivamente, el riesgo está en que se rompa la cohesión de la Unión Europea. Bélgica es el que lo ha hecho expresamente o abiertamente, ha estado en contra, pero hay otros países que también tienen dudas muy importantes. Entre ellos otro miembro que colabora directamente con la OTAN, que es Turquía, y que ha sido un mediador fundamental en todos estos procesos. Con esto lo que quiero decir es que hay mucha tensión sobre
este tema cuando tocas los dineros. Para Putin, el dinero confiscado es casi dinero perdido. A él su prioridad más importante es esta como consolidación de los territorios ocupados y que estos sean reconocidos como territorios rusos. Pero para la Unión Europea, el tema, además de la amenaza real o no que puede implicar Rusia en los próximos años, es un tema netamente de carácter económico y que llega un pésimo momento cuando la mayoría de las economías europeas están sobreendeudadas, cuando hay bajas tasas de crecimiento y cuando hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales. Entonces, este tema sí puede crear definitivamente muchas tensiones económicas entre los miembros. Y este es el punto importante. Nos queda nada, 3 minutitos, os voy a dar 1 minuto a cada uno, pero para cerrar un poco, ¿quién diríais que está marcando ahora mismo el tempo diplomático? ¿Es Estados Unidos, es Rusia, es Ucrania o es Europa? Por citar a todos los jugadores, Miguel Ángel. Desde mi punto de vista lo marcan actualmente los equipos de negociación de Trump y Putin. Tenemos ahora mismo una Unión Europea que está acercándose a diferentes debates que son bastante peligrosos cuando hablamos de la utilización de ciertos activos que implican riesgos para la soberanía de Europa, sobre todo en el proceso de toma de decisiones, porque creo que no se han consultado en ningún Parlamento Europeo si queremos dedicar ese tipo de dinero mediante estos mecanismos. La segunda también, los riesgos diplomáticos que tendríamos si tomamos esas decisiones desde el punto de vista europeo. Y por último también, una Ucrania ahora mismo que está bastante debilitada, sobre todo por los casos de corrupción, la dimisión recientemente de Yermak, que era jefe de negociación de Zelensky y un gran hombre de confianza, y creo que vemos un equipo, digamos, Unión Europea, Ucrania más debilitado que el eje actualmente formado entre Trump y Putin. Armando, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Quién marca el tiempo diplomático? El que está marcando el tiempo diplomático es Rusia en este momento, porque ellos quieren ganar tiempo y lo han venido haciendo desde hace varios meses. Entre más alarguen este proceso, más consolidan su posición. Y también afectan más a Ucrania con otro tipo de guerra, afectando pues obviamente el suministro eléctrico y la guerra de drones, que muchas veces afecta a la población civil y que generaría todavía más tensiones. Quien quieren acelerar este proceso y que lo entienden muy bien son, por un lado, los americanos y por otro lado, los ucranianos. Es por eso que la retórica, la narrativa de Zelensky ha cambiado y está buscando llegar a estos puntos de encuentro o estos puntos de acuerdo antes de que comience realmente el invierno. Pues nos quedamos con eso y sobre todo yo creo que hay bastante consenso sobre quién dirige ahora mismo esos tempos. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Marta. Un placer, Armando. Hasta luego.